Señor, oramos por los diezmos, las ofrendas que se han traído, Señor, a tu altar. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos al venir a tu trono de gracia, Señor, a tu tribunal, tu corte de gracia, que nuestras ofrendas y nuestros diezmos suban delante de ti como un memorial, Señor, como un recordatorio. Y Padre, que justo juez del universo, que toda lengua, toda voz, todo caso presentado por el adversario en contra de nosotros, que está hablando en contra de nosotros, que está hablando en contra de nuestros matrimonios, que está hablando en contra de nuestros hijos, que está hablando en contra de nuestro ministerio, que está hablando en contra de nuestras finanzas, que está hablando en contra de nuestro progreso, Señor, que toda lengua sea callada, Señor, por la sangre de Jesús, que toda lengua sea callada en el nombre de Jesús, Señor. Condenamos toda lengua, como dice Isaías 54:17, que está hablando en contra de nosotros. Y justo juez del universo, te pedimos que hagas decisiones y decretos, Señor, que traiga rompimiento, que traiga victoria en nuestras vidas, que traiga victoria en nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos, que traiga victoria, Señor, a nuestros ministerios, a nuestras finanzas, a nuestra salud, Señor, y todo lo que hacemos. Te lo pedimos todo esta mañana, lo pedimos todo. Y ahora, Señor, al hablar tu palabra, te pido que cuando abra mi boca la llenes tú y me ayudes, me enseñes, Señor, para que pueda compartir lo que, Señor, tú has compartido en mi corazón. Te pido todo en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Vamos este día a seguir en nuestro estudio en la carta, la epístola a los Romanos. Y vamos a comenzar ahí en el capítulo 13 y vamos a ver los primeros 7 versículos este día. Y he titulado este mensaje, Obedeciendo a Dios y a las autoridades terrenales, un balance delicado. Lo vuelvo a decir. Obedeciendo a Dios y a las autoridades terrenales, un balance delicado. Una vez más vamos a ver Romanos 13, versículos 1 al 7. Entonces, sin lugar a duda, Dios espera que sus hijos sean buenos y productivos ciudadanos en sus respectivos países. Dios quiere que seamos buenos ciudadanos. Nos llama a ser luz en medio de las tinieblas y también ser de bendición para otros. En su carta a los Romanos, Pablo exhorta a los creyentes en Roma a someterse a las autoridades porque son establecidas por Dios. Más aún, Pablo afirma que las personas que desafían a las autoridades sin motivo justificable se oponen al mismo Dios que las estableció. Entonces surge la pregunta, muy importante: ¿hay algún momento en que es justificable y aún más obligatorio desobedecer las leyes terrenales? ¿Existen circunstancias, eventos, momentos que justifiquen que no nomás podemos, sino que debemos desafiar a las autoridades terrenales? Vamos a examinar este tema a la luz de las Santas Escrituras. Primero vamos a ver nuestra responsabilidad como ciudadanos en los países en que estemos, y después vamos a ver las circunstancias bajo las cuales debemos desobedecer las leyes terrenales. Padre, esta mañana ayúdame, Señor. Dame tu sabiduría cuando abra mi boca, llénala tú. Líbrame de palabras torpes o innecesarias, Señor. Y ayúdame a exponer lo que tú quieres esta mañana. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Vamos a comenzar. Escribe Pablo en el verso 1 del capítulo 13. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido
establecidas. Es una declaración muy fuerte. Entonces, la Biblia afirma que es Dios el que ha establecido las autoridades terrenales. Es Dios. Acuérdense, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? Es un Dios de orden. La declaración de Pablo sobre la autoridad gubernamental es extraordinaria. Escuchen esto. Tomando en cuenta que el emperador que gobernaba Roma durante este tiempo era nada menos que Nerón, ¿verdad? Se cree que Nerón fue el que lo mandó a ejecutar a Pablo. Y podría decir uno, no, pues es que Pablo escribió esta carta a los romanos y porque el gobierno era muy bueno y todos querían al emperador. No, al contrario. Gobernaba uno de los emperadores más malvados de toda la historia. Entonces, déjenles, les digo algo. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas malvadas tergiversadas que cometió Nerón? Les voy a dar solamente 5. Número 1. Nerón usó a los cristianos como antorchas vivas para alumbrar su jardín. Era un hombre cruel, era malvado. Es más, hubo un incendio muy grande, una quemazón en Roma que destruyó básicamente Roma, y se cree que Nerón lo hizo para desviar la atención de los problemas que tenía. Y lo que hizo es que le echó la culpa a los cristianos. Y empezó una persecución en contra de ellos y los usaba como antorchas, ¿verdad? Para alumbrar su jardín. Mató a su esposa a patadas y se casó con un hombre que se parecía a ella. Esto lo del transgenerismo y todo lo que está pasando no es nada nuevo, no, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora es celebrado, es protegido por la ley, ¿verdad? Y denota a una sociedad que está a punto de caer. Pero eso es lo que hizo. No le podía dar un varón y la mató a patadas, y después vio a un hombre, le trajo un hombre que se parecía a ella, la vistió de mujer y se casó con él. Número 3. Le gustaba disfrazarse de animal salvaje y cometer actos perversos. Y ahí lo vamos a dejar. En su búsqueda de consolidar su poder, mató a su madre y a su hermano. Y finalmente entró en pánico y ordenó a su siervo que lo matara. Entonces, no estamos hablando de una buena persona, no estamos hablando de una persona cuerda, sino que estamos hablando de una persona muy malvada. Pero sin embargo, Pablo escribió y dijo: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y lo escribió durante el tiempo de Nerón. Tomemos eso en cuenta. Entonces, el punto aquí es que Dios no nos manda a ser buenos siervos civiles cuando el gobierno es bondadoso o estamos de acuerdo con él. ¿Okay? Muchas veces no nos gusta hacer algo, dependiendo si nos cae bien la persona o no nos cae bien. Muchas veces actuamos de diferentes formas, pero cuando se trata de ser buenos ciudadanos, hacer lo que es correcto, no siempre va a estar en poder un gobierno que nos caiga bien o personas que nos caigan bien. Y ciertamente hay muchas cosas que no nos gustan, pero no quiere decir que sean leyes o mandatos equivocados. Simplemente porque no nos gusta algo, no quiere decir que sea equivocado o que sea malo. Un ejemplo son los impuestos, ¿verdad? Y les voy a decir mi opinión personal. En mi opinión personal, los impuestos que tenemos que pagar son excesivos, ¿verdad? Siempre que miro mi declaración de pago y me fijo cuánto me quitan por pago, digo, claro, ¿cómo me quitan dinero? ¿Verdad? No me gusta. Pero eso no quiere decir que sea un requisito equivocado. Esto es solamente un ejemplo, hay varias cosas, pero es un ejemplo. No me gusta, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Como ciudadano responsable, tenemos que pagar nuestros impuestos.
¿verdad? Unos dicen, no, quítenme más, otros dicen, no, quítenme menos, pero el punto es que lo tenemos que hacer. Tal vez esté en el poder un partido por el cual no votamos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que debemos desafiar a la autoridad simplemente por desafiarla, ¿verdad? Hay personas, hay un movimiento de personas que dicen que no deben de cobrarles impuestos y que no es constitucional y se rebelan y tienen problemas con el IRS, con federal y estatal, ¿verdad? El estado los que se encargan de cobrar impuestos, pero están mal, están equivocados. Sí tenemos que pagar impuestos y enseguida vamos a ver eso. Tal vez tal partido le gusta la sobreregulación, ¿verdad? Que afecta a nuestras empresas, los que tienen negocios, pero eso no quiere decir que debemos desafiarlo o desobedecerlo. Simplemente porque no nos gusta algo, no quiere decir que debemos desafiar al gobierno, ¿verdad? Cuando las leyes son correctas, cuando algo es legítimo, debemos obedecerlo, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Así es la cosa. Y lo que pasa es que nosotros los humanos tenemos por naturaleza la rebeldía, la rebelión, ¿verdad? Y es por eso que Dios ha establecido el orden por eso mismo, por la rebelión que hay en nuestros corazones. Vamos a ver el verso 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Tienen los papeles? Entonces, de modo que la persona, incluyendo al creyente, que se opone y desobedece a las autoridades sin justificación, está resistiendo a Dios, está resistiendo el orden de Dios, ¿verdad? Ahora, pero es muy importante saber una cosa aquí. La condenación aquí no es una condenación eterna, ¿verdad? No está hablando de condenación eterna. La palabra griega allí habla de juicio, habla de castigo, pero relacionado a la desobediencia a las leyes terrenales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios juzga a la gente por medio de las autoridades que ha establecido. O sea no, cuando dice aquí y los que resisten acarrean condenación, no está hablando de una condenación de, se van a ir al infierno. No. Está hablando del juicio que Dios trae a la gente cuando no obedecen a las autoridades. Tal vez como van a la cárcel o cosas así. Hace algunos años conocí a un creyente que fue arrestado y estaba muy enojado y desafiante. Estaba muy enojado. Y cuando le pregunté el porqué de su arresto, me contestó que porque tenía muchas infracciones que no había pagado, ¿verdad? Y no me acuerdo, hablábamos, obviamente no le gustó mi respuesta, pero seguía desafiante, ¿verdad? Y como si esas infracciones y las multas que le dieron no eran equivocadas. Él estaba mal, equivocado, porque había desafiado las leyes, lo habían multado y no las pagó y pagó el precio, ¿verdad? Eso es lo que está hablando aquí, que están acarreando condenación, o sea, van a ser juzgados, van a acarrear las consecuencias de sus acciones. Entonces, escuchen, no por este juicio y su arresto va a perder su salvación eterna. No, en otras palabras, es un área donde tiene que someterse a Dios, ¿verdad? Tiene que permitir a Dios que trate con él porque está equivocado. Fue juzgado y castigado por haber desafiado a las leyes gubernamentales. Entonces, pagó el precio de su desafío injustificable. Es lo que quiere decir. Entonces, en otras palabras, Dios no va a estar a nuestro lado, hermanos,
cuando somos rebeldes y desafiantes a las autoridades sin alguna justificación. Es más, dice que vamos a resistirlo porque Él las puso. Sí, a veces yo lo entiendo. Están personas que no nos caen bien y decimos, ¿cómo puede estar esa persona? Pero el caso es que Dios permitió que subiera el poder. Dice la palabra de Dios que la exaltación, no me recuerdo qué salmo, dice, no viene ni del este, ni del oeste, ni del sur. Dice, pero Dios es el juez. Dice, Él tumba a uno y exalta a otro. Entonces, cuando están en poder es porque Dios lo permitió. Y guste o no nos guste, tenemos que someternos a esas autoridades. ¿Verdad? Lo comprendo. Todos luchamos con eso, hermanos. Pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y tenemos que pedir al Señor, pues ayúdame a quita toda rebeldía de mi corazón, Señor. Ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a ser un hijo de Dios, aunque no me parezcan las cosas. Y parece que en estos tiempos, entre más pasa el tiempo, están subiendo autoridad personas que están haciendo cosas que no nos gustan. Pero ahorita vamos a ver, vamos a ver ese caso. Vamos al verso 3. Y esto no es una enseñanza popular. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor. Magistrados es la palabra gobernante, también incluye jueces, pero es de gobernantes. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, escriban sus papeles. Si queremos vivir sin temor a las autoridades, entonces debemos decidir hacer lo que es correcto, ¿verdad? Seguir las leyes. Las personas que viven sus vidas quebrantando las leyes son personas que no viven en paz. Ustedes saben que hay personas que viven sus vidas quebrantando leyes, algunos robando dinero, algunos engañando a gente en la bolsa de valores, con esquemas de Ponzi y básicamente engañando a la gente, quebrantando las leyes. Las personas que son narcotraficantes, ellas viven sus vidas quebrantando las leyes y no viven sus vidas en paz. Siempre están ansiosas pensando que en cualquier momento les puede caer la ley. La persona que vive haciendo lo correcto no vive en temor y a veces hasta es halagado por las autoridades. No viven en paz y se viven en temor. ¿Por qué? Porque saben que están haciendo mal. Hermanos, Dios puso la conciencia en nuestros corazones y a veces sabemos que estamos haciendo mal y lo hacemos de todas maneras. Y luego nos cae la consecuencia, el castigo, estamos enojados, pero es que así lo estableció el Señor, ¿verdad? Nosotros los creyentes debemos vivir nuestras vidas haciendo lo que es correcto entre más podamos. Esto puede ser en nuestra vida civil, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Cuando hacemos lo que es correcto, a veces las autoridades nos premian. Pero como todo, hay excepciones, pero en general eso es preciso, ¿verdad? A veces sí se obra injustamente en contra de la gente. A veces sí se pasan leyes diseñadas para oprimir a las personas, eso lo comprendo. Pero en general, las leyes son legítimas, son buenas, en general. Vamos a seguir, vamos a desarrollar este tema. Versos 13, capítulo 13, verso 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, tienen sus papeles. A través de la Biblia nos damos cuenta de que Dios llamaba siervos a los gobernantes para llevar a cabo sus propósitos.
Ahora, imagínense ustedes una cosa. Imagínense que no hubiera leyes, que no hubiera gobernantes, que no hubiera semáforos de tráfico, que no hubiera policía, que no hubiera ejércitos, que no hubiera tribunales. Imagínense qué tipo de mundo viviríamos, ¿verdad? Con la maldad que hay en el corazón del hombre. Que cada quien hiciera lo que mejor le pareciera. Entonces gobernaría el caos, la confusión, ¿verdad? Pónganse a pensar. ¿Qué haríamos sin la policía? ¿Qué haríamos sin los bomberos? ¿Qué haríamos sin los ejércitos? Hay gente que vive día y noche para tratar de destruir a Estados Unidos. ¿Qué haríamos si no tuviéramos defensa? ¿Verdad? Entonces, la persona que vive en temor a su gobierno es aquella que decide desafiarlo y hacerlo mal, ¿verdad? Porque sabe que tiene la autoridad. Entonces, Dios le ha dado la autoridad a los gobiernos del mundo a castigar a los quebrantadores de la ley, incluyendo la pena de muerte o la pena capital. Yo sé que hay muchas opiniones, unos, sí, yo estoy a favor, o yo no estoy a favor de la pena capital. El punto es este, el punto es que Dios le dio a los gobiernos esa autoridad para llevar a cabo la pena capital o la pena de muerte. Y la forma de ejecución en el tiempo de Pablo para los ciudadanos romanos era la de decapitación por medio de la espada, les cortaron la cabeza. Es más, esa fue la forma que ejecutaron a Pablo cuando llegó el tiempo, le cortaron la cabeza. Entonces, el punto es que Dios le ha dado esa autoridad a los gobiernos para llevar a cabo la pena de muerte. Y son los gobiernos, por eso debemos orar por ellos, son los que hacen estas decisiones que algún día le van a rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Ellos van a tener que dar cuenta, especialmente cuando abusan de su poder y matan a gente sin justificación. Van a dar cuenta. Pero el punto es ese, Dios le dio esa autoridad a los gobiernos para que la ejerzan si es que están sus leyes. Hay crímenes que son de tal crueldad y maldad que merecen la pena de muerte. Hay crímenes terribles, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios los usa, es como vengador para castigar al que hace lo malo. Estos días vivimos en tiempos donde está la iniquidad, donde ya no están castigando a los malos, a los que cometen crímenes, y por eso es que lo están cometiendo más y más. Vivimos en un tiempo donde reina la iniquidad. Iniquidad también quiere decir sin ley, donde no hay ley, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla del anticristo, el antimesías, este gobernador mundial que va a venir durante la tribulación de 7 años, y dice que es el hijo de la iniquidad, sin ley, ¿verdad? Estamos viendo esa manifestación. Entonces, ¿cuál es el punto? La pena capital o la pena de muerte es determinada por los gobiernos y no por nosotros. Nosotros no debemos andar yendo a vengarnos de la gente, ¿verdad? Eso es el lugar de los gobiernos. Y también es el lugar de Dios. No debemos vengarnos. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos al gobierno, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, ¿qué son sus papeles? Nosotros los creyentes no debemos hacer o no hacer las cosas por miedo, sino porque es lo correcto. ¿Verdad? No debemos de cumplir con las leyes por miedo a que nos vayan a castigar. Debemos cumplir porque es lo correcto. Y somos hijos de Dios. Debemos hacer lo correcto. Si hacemos o no hacemos las cosas
porque tenemos miedo, entonces cuando a lo que le tenemos miedo es quitado, entonces vamos a hacer el correcto. Si ahorita no voy a robar porque me arrestan, me llevan. ¿Qué tal si ya no hay policía? Entonces, ¿vas a robar? ¿Vas a robar? ¿Qué tal si hay un lugar donde no debes ir? Porque si vas, te hacen algo la ley. ¿Y qué tal si se quita la ley? ¿Lo vas a ir a hacer? ¿Vas a hacer lo malo porque ya nadie te va a castigar? No. Hacemos lo que es correcto porque es correcto. Haya ley, haya refuerzo de esas leyes o no haya, tenemos que hacer lo que es correcto. ¿Vas a matar? ¿Vas a robar? ¿Vas a cometer adulterio porque no hay quien refuerce y te castigue? No. Nosotros los creyentes debemos de hacer lo que es correcto porque es lo correcto. Porque vivimos, aparte de la ley terrenal, más importante, vivimos bajo la ley de Dios. Y a Él le vamos a rendir cuentas. Entonces, esto no debe de ser así para los creyentes. Debemos aprender lo que es correcto por medio de la palabra de Dios y hacerlo. Así es como debemos de vivir nuestras vidas. Además, recordemos que tenemos que guardar nuestro testimonio como creyentes en Dios. Acuérdense de eso. No nomás es eso, sino que, ¿qué tal? Oh, mira, ese es cristiano y andaba robando la licorería de la esquina. Andaba golpeando y casi matan a esa persona. No debemos andar dando mal testimonio, siendo desafiantes a las autoridades sin justificación. Acordemos que Dios nos está mirando, pero las personas también, ¿verdad? No nomás nos mira el Señor, nos está mirando la gente. Somos creyentes, ¿verdad? Debemos vivir diferente. Debemos de vivir diferente. Versos 6 al 7. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. ¿Qué son tributos? Impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, ¿qué son sus papeles? Los creyentes debemos pagar nuestros impuestos. Es la forma en que los gobiernos son financiados. A nadie nos gusta, pero es así como el gobierno es financiado, ¿verdad? Y Dios no nos va a tener simpatía si decidimos no pagar nuestros impuestos. No va a estar al lado nuestro. Yo conozco personas que tienen muchos problemas porque no quieren pagar sus impuestos. Pero no pagarlos no es bíblico. No pagar nuestros impuestos no es bíblico. El gobierno se sostiene por medio de los impuestos, todo lo que disfrutamos, ¿verdad? La electricidad, la infraestructura, las carreteras, la luz, el agua, todo es pagado por nuestros impuestos, nuestro gobierno, ¿verdad? Los legisladores, los jueces, los gobernadores, los alcaldes de ciudades, a todos se les paga por medio de los impuestos. Es como la iglesia, ¿verdad? Los pastores que trabajan tiempo completo, ellos viven de los impuestos, de los diezmos y de las ofrendas de las personas. No es algo mágico. Los impuestos son para sostener a los gobiernos, a los gobernantes, a la infraestructura, ¿verdad? Entonces, si nosotros decidimos que no queremos pagar nuestros impuestos, Dios no va a estar a nuestro lado, ¿verdad? Es parte. Es más, si se acuerdan ustedes de la historia de cuando le preguntaban a Pedro, hey, ¿y ustedes, Jesús, tu Señor paga el impuesto templario, el impuesto del templo? Dice, claro que sí. Y fue y le dijo a Jesús, Señor, me preguntaban esto, le dijo Jesús, le preguntó básicamente, Pedro, a un rey, dice,
¿a quién le cobra tributo? ¿A sus hijos o a extranjeros? No, pues a los extranjeros. Entonces los hijos son exentos, dice, pero para que no anden hablando diciendo, le ordenó que fuera a sacar un pescado, sacó el pescado y había una moneda y lo pagó. Entonces, el punto es que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades terrenales y una de ellas es pagar impuestos. Lo vuelvo a repetir, a nadie nos gusta que nos quiten el dinero que ganamos, pero sirven un propósito. Y si nosotros desafiamos y no queremos pagar impuestos o hacemos trampa en los impuestos, eso no le agrada al Señor. ¿Verdad? Pero eso dice que no debemos de deber a nada a nadie. En otras palabras, tenemos que honrar al que debemos honrar. Tributo, tributo. Impuestos, impuestos. Respeto, respeto. Otra cosa, miren, no debemos andar mal hablando, ultrajando, calumniando a nuestros líderes. Sí, pues obviamente todos estamos en desacuerdo, pero no debemos hacer eso, debemos estar orando por ellos, dice la palabra de Dios. Esté la persona en poder que esté, debemos orar por ellos y no andarlos calumniando, ¿verdad? Tenemos que tener respeto. Tenemos que tener respeto debemos respeto a nuestros líderes, porque ellos son los que gobiernan sobre nosotros, ¿verdad? Pero la respuesta no es andar de irrespetuosos o hablando mal de ellos o peor enfrente de ellos. Eso no es un buen ejemplo de los creyentes, ¿verdad? Hay cierta manera de hacer las cosas, pero comportarnos de una manera impía, esa no es la respuesta. No es la respuesta. Entonces, así como los diezmos y ofrendas sustentan a los pastores, los impuestos sustentan a nuestros gobernantes. Debemos entonces darle lo que le debemos a nuestro gobierno. Y tenemos que ser muy sabios en nuestra conducta, hermanos. Cuidado con ser irrespetuosos o no debemos. Esa no es la respuesta. No es la respuesta. Hay maneras de hacer las cosas. Yo comprendo que a veces se pasan leyes, a veces toman acciones los gobiernos que nos afectan negativamente y también injustamente, ¿verdad? Pero hay recursos. ¿Qué recursos hay? Pues está el recurso de los tribunales, las cortes. Podemos ir a un abogado y decir, siento que esto es injusto, y podemos someter una demanda legal, ¿verdad? Y hacer eso por medio del proceso legal, ¿verdad? Pero la respuesta nunca es andar de irrespetuosos, mucho menos en violencia o haciendo todo lo que estamos viendo ahora. Eso no es la respuesta para un creyente, ¿verdad? Y a veces, aunque no salgan las cosas a nuestro favor, debemos darle gracias a Dios y seguir adelante y seguir sirviéndolo a Él. Pero nunca debemos de comportarnos impíamente, ¿verdad? Andar con los motines, andar destruyendo cosas en las calles. Eso no es del Señor. Eso no es el comportamiento de un creyente, ¿verdad? Hay maneras de expresarse. Podemos hablar a nuestros congresistas, podemos someter cartas, podemos comenzar procesos legales en contra de lo que creamos que es injusto, pero nunca debemos andar de desafiantes, de groseros, de andar diciendo maldiciones o andar en violencia o tantas cosas. No debemos hacer eso, hermanos. Eso no es del Señor. Hay maneras de hacerse las cosas, pero todo con respeto, ¿verdad? Tributo al que tributo, impuesto al que impuesto, respeto al respeto y honra al que honra, ¿verdad? Tenemos que respetarlos. No podemos comportarnos de esa manera aunque queramos. Eso no es la respuesta. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y comprendo yo que pues están pasando tantas cosas en estos tiempos, ¿verdad? Estamos viendo cómo la oscuridad está empezando a embargar toda la tierra. Entonces, si hay una injusticia, ¿qué debemos de hacer? Lo primero que debemos hacer es orar y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para saber cómo obrar, ¿verdad? Sentimos que hay una injusticia, tenemos que, Señor, dame sabiduría, ¿cómo debo de hacerlo?
y si tenemos que usar los recursos que hay. Los abogados, ¿verdad? Consultar abogados y cosas por el estilo, y llevar a cabo una acción conforme a lo que ya está establecido en el sistema. Pero la respuesta nunca es comportarnos como impíos. No debemos ser irrespetuosos, no debemos de ser calumniadores, no debemos de hablar maldiciones, ni faltarle el respeto a nadie, sino de pedirle a Dios que nos dé sabiduría cómo obrar. Ok, entonces ahora entramos a la parte que hablamos al principio. Existen circunstancias, existen tiempos donde debemos desobedecer a las autoridades. La respuesta es que sí. Y voy a dar 3 ejemplos, ¿verdad? Hay otros, pero voy a dar 3 ejemplos. El primer ejemplo, cuando no nomás se puede, sino que se debe desobedecer a las autoridades, es, número 1, cuando la ley te ordene adorar a dioses falsos. Ya ha sucedido. En el Imperio Romano tenían que adorar al emperador. Y el que no lo hiciera, lo mataban. ¿Qué ejemplo tenemos? En el capítulo 3 de Daniel vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. En esa escena, el rey Nabucodonosor había construido una estatua muy grande, era como 50 pies de alto. Y había decretado que juntó a todas las personas y decretó que cuando los músicos comenzaran a tocar, que todo el mundo debía postrarse y adorar a esa imagen, ¿verdad? Eso es un dios falso, es un ídolo. Sabemos que todo el mundo lo hizo, menos Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué sucedió? Los mandó traer. Y les dio una oportunidad, les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cuando toque la música, póstrense. Y dijeron: no, ese rey, que sepas tú que el Dios que servimos, dice, nos puede librar de tu mano, pero aunque no nos libre, no nos postraremos delante de tu imagen. Y se enojó el rey, sabemos la historia, los echaron al horno de fuego, apareció Jesús con ellos, quedaron ilesos, salieron, y Nabucodonosor comprendió y entendió que solamente hay un Dios verdadero. Entonces, el punto de esa historia es que aún a pena de muerte debemos desobedecer al gobierno si nos ordena que adoremos a dioses falsos. ¿Por qué? Porque si cedemos y adoramos a dioses falsos, entonces ahí sí nos apartamos del Señor y no me gustó la expresión, pero perdemos nuestra salvación. Es algo de vida o de muerte, ¿verdad? Por eso, si llega el punto, cuando Dios va a la hora que estemos aquí, cuando llegue el anticristo, Él va a demandar que todos lo adoren a Él, que tomen su marca en la mano derecha o en la frente, y va a demandar que lo adoren, si no, la muerte, ¿verdad? Entonces, la idolatría es algo serio, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos en la iglesia primitiva, los creyentes, los cristianos, fueron muertes horribles. Los echaban en el Coliseo y soltaban fieras y los mataban, se los comían vivos, ¿verdad? Pasaron mucha tribulación nuestros hermanos, pero se rehusaban a adorar al emperador. Se rehusaban rechazar a Jesús, ¿verdad? Se rehusaban desconocer a Jesús. Dicen no. Entonces, de igual manera, nosotros estamos en una situación donde el gobierno comienza a pasar estas leyes, donde dice que tenemos que adorar a cierta persona o cierta cosa, lo que sea, debemos desobedecer. Aunque esté por sobre nosotros la pena de muerte, tenemos que desobedecer. Número 2. Cuando la ley te prohíba orar. No sé si ustedes saben que están pasando muchas cosas alrededor del mundo
Ah, pasaron una ley, no sé si la pasaron, parece que no la pasaron, pero arrestaron a una mujer en Inglaterra, en Londres, porque estaba orando silenciosamente delante de una clínica de aborto. Y dijeron, ¿qué está haciendo? Estoy orando. Vámonos, se le llevaron a la cárcel. No estoy seguro si es una ley o no, me parece que no, pero vemos que para allá vamos, ¿verdad? Entonces, cuando la ley te ordene y te prohíba orar a Dios, tienes que desobedecer. En el capítulo 6 de Daniel, vemos la historia de cuando la ley le prohibió a Daniel orar a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando los envidiosos engañaron al rey, le dijeron, rey, declara que en los próximos 30 días que solamente a ti se debe de orar. Nadie debe de orar a ningún otro Dios más que a ti. Y dice la palabra de Dios que cuando Daniel oyó esto, dijo, ¿sabes qué? Están locos. Abrió sus ventanales o como les llamaban y se puso a orar. Fueron y lo acusaron, ¿se acuerdan? Mira, rey, ¿qué no dijiste eso? Sí, lo dije, pues mira Daniel y ahí se dio cuenta el rey que lo habían engañado. Pero en ese tiempo, en las leyes de los medos y los persas, cuando un rey pasaba una ley, nadie, ni siquiera el rey, podía, ¿cómo se dice?, abrogarlas. ¿Y qué pasó? Pues echaron a Daniel a los leones, el Señor lo protegió, lo sacó. Entonces el rey mandó echar a los que habían acusado, los echaron al foso de los leones. Pero ¿qué pasó aquí? Era una ley que iba en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si algún día estamos en una situación donde pasan leyes que dicen los cristianos no deben orar a su Dios, deben de cesar inmediatamente, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es irnos a orar. Tenemos que desobedecer. Te dice el gobierno que adores un Dios falso, tienes que desobedecer. Te dicen que ya no debes orar, pasa una ley que no debes orar, tienes que desobedecer, ¿verdad? No nomás podemos desobedecer, tenemos que desobedecer, porque nuestra vida eterna, nuestro destino eterno está en juego. Es algo muy serio, son cosas serias. Y finalmente la tercera cosa donde debemos desafiar el gobierno es cuando la ley te prohíba predicar la palabra de Dios. Si la ley, si nuestro país o el país donde estás pasa una ley que dice ya no puedes predicar a Jesús, ya no puedes predicar la Biblia, tenemos que desobedecer. En el libro de los Hechos vemos la historia de cuando las autoridades religiosas les prohibieron a Pedro y a Juan de predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Está ahí en Hechos 5, 27 al 29. Y les dijeron, ¿qué no les dijimos a ustedes que dejaran de predicar en ese nombre? ¿Y qué contestaron Pedro y Juan? Ahí en Hechos. Hechos 5, 27 al 29 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, era el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y qué respondieron? Fíjense lo que respondieron. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ese es el punto. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, mientras las leyes sean correctas y sean legítimas, terrenales, tenemos que obedecerlas, ¿verdad? Ser buenos ciudadanos, pagar nuestros impuestos, honrar al que tenemos que honrar, obedecer las leyes, no andar cruzándonos la luz roja o andar a 100 millas por hora por la carretera cuando es 65 millas por hora, ¿verdad? Eso es legítimo y tenemos que obedecer. Y si desobedecemos, Dios va a estar en contra de nosotros, no va a estar a nuestro favor. Pero cuando los gobiernos, cuando las cámaras legislativas comienzan
a pasar leyes y entren en acción donde son contrarias a la palabra de Dios, tenemos que desobedecerlas. Tenemos que desafiarlas. Porque no hay ley más alta que la palabra de Dios. Entonces, si empiezan a pasar leyes donde te dicen que tienes que adorar a líderes o a dioses falsos, tienes que desobedecer. No. Cuando comiencen a pasar leyes que te prohíben orar, ya no puedes orar a tu Dios, ya no puedes orar a Jesús, entonces tenemos que desobedecer. Cuando empiezan a pasar leyes que dicen que ya no puedes predicar la palabra de Dios, cállate la boca, ya no cites la Biblia, ni la menciones, tenemos que desobedecer. ¿Verdad? Tenemos que desobedecer. Si tenemos oportunidades, es que cuando llega a un punto así es porque una sociedad ya se quebrantó, pero si existe maneras de retar eso, puedes hacerlo por medio de las cortes, los tribunales. Pero yo te propongo y te digo que si llegamos a un punto donde nos empiezan a decir que tenemos que adorar a dioses o cosas falsas, o que no podemos predicar la palabra de Dios, o que no podemos orar, yo propongo que es porque la maldad ya se adueñó de ese gobierno, ¿verdad? Todavía no estamos allí, pero es importante que entendamos que sí hay tiempos, sí hay ocasiones donde debemos desobedecer, debemos oponernos a las leyes gubernamentales, especialmente cuando son en contra de Dios. Me recuerdo que hace algunos años miré una película, se llamaba El lugar de escondite o The Hiding Place. La historia de Corrie ten Boom, una familia, me parece que en Holanda, si no me equivoco, que albergaban a judíos para ayudarlos a escaparse de los nazis que los estaban ejecutando. Y habían construido dentro de su casa lugares de escondite y salvaron a muchas vidas. Pero finalmente fueron descubiertos y los arrestaron. Y le estaban diciendo, el papá de ella, tenía otra hermana, era un señor anciano, y básicamente le estaban diciendo que renunciaran a lo que estaba haciendo y podía vivir, lo soltaban porque era un anciano. Pero el hijo dice, yo nunca puedo estar de acuerdo con leyes que estén en contra de la palabra de Dios. Y esa fue su respuesta. Y lo que pasó es que se lo llevaron y murió en un campo de concentración, ya era un anciano, ¿verdad? La hermana de Corrie ten Boom también murió, ella sobrevivió y después tuvo un ministerio muy bonito, muy hermoso, donde iba por todo el mundo y predicaba sobre el amor y el perdón de Dios. Pero ese es un ejemplo de cuando debemos nosotros de desobedecer a los gobiernos cuando quieren que digamos algo que se opone a la palabra de Dios. ¿Verdad? No debemos estar de acuerdo en andar ejecutando a nadie, como lo hizo el señor ten Boom. Dijo, ellos son el pueblo de Dios y debemos bendecir al pueblo de Dios y no andar maldiciendo, ¿verdad? Y pues yo estoy muy seguro que ahora está en la gloria y está en su recompensa. Pero ese es el punto, hermanos. Acuérdense, cuando son leyes legítimas, aunque no nos gusten, tenemos que obedecer. Tenemos que honrar a nuestros líderes y sobre todo orar por ellos, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. No dejen de orar. No dejemos de orar por el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Y todas las decisiones que tienen que tomar con todo lo que está pasando en el mundo. No dejemos de orar por sus asesores, por las diferentes agencias de la rama ejecutiva. No debemos dejar orar por los tribunales, ¿verdad? Los jueces que hacen decisiones, pasan leyes
que nos afectan. No debemos dejar de dudar de la Cámara de los Legisladores, del Senado y la Cámara de Representantes. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por los gobernadores de los estados, de los alcaldes de ciudades, incluyendo nuestra ciudad local. Tenemos que orar por ellos y pedirle al Señor que les dé sabiduría para saber qué hacer en esos tiempos tan peligrosos. Porque los tiempos realmente son peligrosos. Debemos ser buenos ciudadanos, debemos obedecer, debemos pagar nuestros diezmos. El Señor, debemos de pagar nuestros impuestos y nuestros diezmos. Jesús dijo, cuando quisieron atraparlo, le dijeron, Señor, es lícito pagar impuestos. ¿Se acuerdan de lo que querían atrapar? ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los que cobraban los impuestos. Y lo querían atrapar, decían, si dice que sí, se le van a echar encima. Si dicen que no, lo vamos a ir a acusar con el emperador, que no quiere pagar impuestos. Y Jesús, pues, siendo Dios y la sabiduría eterna, les dijo, tráiganme una moneda para acá. Y se la enseñó. Y les dijo, ¿de quién es esa imagen que está ahí? Oh, pues ese es César. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Dijo, entonces, denle a César lo que le pertenece a César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y se quedaron. Es lo mismo. Debemos pagar nuestros impuestos. Debemos darle a César, a los gobernantes, lo que es de ellos. Y también debemos pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque le pertenecen a Dios. Le damos al hombre, al gobierno, lo que le pertenece al gobierno, pero también le damos a Dios lo que le pertenece a Dios. Y así cumplimos. Amén. Hacemos lo que es correcto, hermanos. Vivir nuestras vidas haciendo lo que es correcto. Viviendo nuestras vidas a la verdad de la palabra de Dios y no siendo personas batallosas, no siendo rebeldes, ¿verdad? Sino siendo bendición. Bendición mientras estamos aquí. Y un día muy cercano, hermanos, no sé qué tan cercano, el Señor viene por nosotros, ¿verdad? Preparémonos, estemos en su palabra, ayunemos, oremos, busquemos al Señor, ¿verdad? Que seamos hallados dignos de escapar las cosas que van a suceder y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Porque el Señor viene muy pronto, nos falta mucho. Ya son demasiadas cosas, ¿verdad? Que están sucediendo al mismo tiempo. Son demasiadas cosas que estamos viendo suceder en el mundo, ¿verdad? Y se está incrementando. Es como cuando está prendido, ¿cómo se le llama esa línea que está en un explosivo? ¿Aprenden? No sé seguro cómo le llaman, pero ahí va. Una mecha. Va prendida y ahí va. Y ahí va la mecha. La mecha ya está encendida. Y tarde que temprano va a llegar a la bomba, al explosivo, y va a explotar todo. Que no nos encuentre de sorpresa la venida del Señor. Estemos listos. En conclusión, Dios espera que sus seguidores sean buenos ciudadanos y obedezcan a las autoridades terrenales por su bien y buen testimonio. Solo cuando las leyes se opongan a la palabra de Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Acuérdense de eso. Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos y adoramos tu nombre santo. Señor, ayúdanos a seguir en ti. Ayúdanos a seguir, Señor, en tus propósitos. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas cuando hemos fallado y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en toda circunstancia. Y oramos por nuestros gobernantes, oramos por el presidente, oramos por sus asesores, oramos por la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial. Señor, oramos por los gobernadores y por los alcaldes de ciudades, por los gobiernos locales. Señor, que les dé sabiduría para saber qué hacer en esos tiempos tan peligrosos. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, que les des la victoria absoluta sobre sus enemigos que los quieren destruir. Porque escrito está, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldijere. Y Padre, lo pedimos todo, lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Baruch Abba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Yo les bendiga a todos, pasen una semana hermosa, una semana llena de victoria, en paz, y que seamos vestidos de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.